Bienvenidos a esta clase de la media aritmética ponderada. Continuando con nuestro programa, vamos a tratar de entender este concepto de media aritmética ponderada a partir de un ejemplo. Calculemos la media aritmética de las edades de un curso de cuarto medio. Si sabemos que hay 42 alumnos en total y un alumno tiene 16 años, 4 alumnos tienen 17 años, 35 alumnos tienen 18 años, 2 alumnos tienen 19 años. Por cierto, la media no es la suma de 16 más 17 más 18 más 19 dividido en 4. Eso sería un error. Por lo tanto, vamos a tener que ponderar. ¿Eso qué quiere decir? Considerar que hay un alumno que tiene 16 años, 4 alumnos que tienen 17 años y así sucesivamente. Por lo tanto, en este primer caso lo que vamos a hacer es calcular la suma total de años, para lo cual es necesario ponderar cada edad por el número de alumnos que la tienen. Enseguida, la suma total de años se divide por el total de alumnos. ¿Eso qué quiere decir? Que la media aritmética ponderada es igual a 1 por 16, porque un alumno tiene 16 años, más 4 por 17, porque 4 alumnos tienen 17 años, más 35 por 18, porque 35 alumnos tienen 18 años, más 2 por 19, porque 2 alumnos tienen 19 años. Y todo eso dividido por la suma total de alumnos, que ya sabemos que son 42. ¿Por qué? Porque 1 es el que tiene 16, más 4 alumnos más que tienen 17, más 35 alumnos más que tienen 18 y más 2 alumnos más que tienen 19. Por lo tanto, en el numerador obtenemos la suma, que es la siguiente. Primero debemos multiplicar 1 por 16, 16, más 4 por 17, 68, más 35 por 18, 630, más 2 por 19, 38. Recordemos que de acuerdo a la regla de los signos, primero debo multiplicar y al final debo sumar. Entonces, 16 más 68 más 630 más 38 es igual a 752 dividido por el denominador, que es 42. Y eso me da un valor de 17,9. Por lo tanto, la media aritmética de las edades es de 17,9 años. Lo que hemos calculado es lo que se llama la media aritmética ponderada o simplemente la media ponderada. En ella, cada edad influye en mayor o menor medida, según la frecuencia con la que se presenta. La edad de 18 años fue la que más afectó a la media ponderada, ya que corresponde a 35 de los 42 alumnos considerados, o sea, a la gran mayoría. Observemos que el valor de 17,9, que fue el cálculo que realizamos, resultó muy cercano a dicha edad, o sea, a los 18 años que más se repitieron. Si la mayoría de los alumnos hubiese tenido 16 años, entonces este valor de la media aritmética ponderada hubiese resultado un valor más cercano a esta edad. Por lo tanto, vamos a simplificar lo anterior de la siguiente manera. En general, si los datos x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta el último valor, o sea x sub n, se presentan con frecuencias f sub 1, f sub 2, f sub 3 hasta el último valor, que es f sub n, entonces la media aritmética ponderada de tales datos es tal como sigue. La media aritmética ponderada es igual a la sumatoria de f sub k por x sub k, con k tomando los valores desde 1 hasta n, hasta el último de ellos. Y todo eso dividido por la sumatoria de f sub k con k desde 1 hasta n. Entonces eso nos da finalmente que es en este caso la multiplicación de f sub 1 por x sub 1 más f sub 2 por x sub 2 más f sub 3 por x sub 3 hasta el último valor de k, o sea f sub n por x sub n. Y lo anterior dividido por f sub 1 más f sub 2 más f sub 3 más el último valor de f, que sería en este caso f sub n.
Buscando expresiones más simples, es frecuente que la expresión anterior se escriba de la siguiente manera, como la media aritmética ponderada x, que es igual a la sumatoria de f por x, y todo eso dividido por la sumatoria de f. Para entenderlo de mejor manera, vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, Andrea postula a la universidad y tiene los siguientes puntajes en las pruebas y en sus notas de enseñanza media. Fíjense que en el área de lenguaje tiene un puntaje de 680 puntos y una ponderación del 10%. En matemática tuvo 752 puntos y una ponderación del 20%. En historia y geografía, 640 puntos con la ponderación del 10%. En específica de matemática, obtuvo 720 puntos con una ponderación del 40%. Y en la nota de enseñanza media, obtuvo 590 puntos equivalentes al 20% de ponderación. Si sumamos la ponderación, obviamente nos va a dar el 100%. 10 más 20 dan 30, 30 más 10, 40, 40 más 40, 80 y 80 más 20, tenemos el 100%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el puntaje ponderado, es decir, la media aritmética ponderada de sus puntajes. Y ya sabemos que eso es igual a multiplicar primero este 10, miremos la imagen anterior, que equivalía a la ponderación por los 680 puntos, o sea, 10 por 680, más el segundo valor que equivale a matemática, o sea, 20 por 752. Ahí lo vemos, más el tercer valor que es el de historia y geografía, que sería 10 por 640, y ahí lo vemos, más el cuarto valor que sería 40 por 720, equivalente a específica de matemática, y ahí lo observamos en el numerador, más el último valor que es el de las notas de enseñanza media, que en este caso sería 20 por 590, y ahí lo observamos. Todo eso dividido por este denominador que sería igual a la suma de las ponderaciones, o sea, 20 más 10 que dan 30, más 10 40, más 40 da 80 y 80 más 20 es igual a 100, que es lo que vemos en el denominador. De acuerdo a la regla de los signos, recordemos que primero debemos multiplicar y finalmente vamos a sumar. O sea, multiplicamos 10 por 680, 20 por 752, 10 por 640, 40 por 720 y 20 por 590. Y el resultado de cada uno de estos productos lo debemos sumar, dando un total final de 68.840. La división de 68.840 en 100 es igual a 688,4 puntos. Es como haber corrido la coma 2 espacios debido a que hay un 100, hay 2 ceros. 1, 2, da 688,40 o 4. También esto se pudo haber hecho de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en casos como este, el puntaje ponderado también se puede calcular directamente, multiplicando los puntajes parciales por 0,10, 0,20, según corresponda. Claro, porque como esto está en porcentaje, el 10 es lo mismo que anotar como 0,1, el 20 sería lo mismo que anotar 0,2, el 10 anotar 0,1, el 40 anotar 0,4 y el 20 anotar 0,2. Dicho de otra manera, lo podríamos escribir como 0,10 por el primer valor, que es el puntaje, o sea, 0,10 por 680. El segundo, 0,20 o 0,2 nada más, da lo mismo porque ese 0 no es necesario colocarlo, por el segundo puntaje que es 752. Ahora la tercera asignatura que es 0,1 o 0,10 por el tercer puntaje, que en este caso sería 640, más el cuarto puntaje, que es 0,40 por 720, más el quinto, que es 0,20 por 590. Por supuesto, de acuerdo a la regla de los signos, primero debemos multiplicar y los resultados que nos den en estos productos los sumamos. O sea, 0,1 por 680 es lo mismo que 68.
0,2 por 752 es lo mismo que 150,4. 0,1 por 640 es lo mismo que 64. 0,4 por 720 es lo mismo que 288. 0,2 por 590 es lo mismo que 118. La adición de todo lo anterior nos da 688,4 puntos. Muchas gracias.